Bienvenido, señor Jorge González Izquierdo. Un fuerte aplauso. Muchas gracias y muy buenas noches a todos ustedes. En primer lugar, un agradecimiento a la cooperativa Pacífico por haber venido a la comunidad y invitarme una vez más a conversar con ustedes. Es la segunda vez que doy una charla presencial y le voy a pedir disculpas porque lo voy a hacer con más cariño. De mi parte, que ustedes cuidan todo. Pero se escucha bien. Vamos a pasar revista al comportamiento de la economía en el corto plazo, ¿no? Entonces, no voy a tocar temas de mediano y de largo plazo, ¿no? Porque acá nos preocupa a todos nosotros qué pasa mañana. A mí a veces me dicen, hay empresas que me quieren contratar para que le haga una predicción a 5 o 10 años y yo le digo, oye, nuestro querido país, con la justa tú no haces una predicción a 12 meses, o va a hacer una predicción a 10 años, ¿verdad? O a 5 años. Es muy difícil. Las instituciones, en un país cuando las instituciones son muy débiles, es muy poco lo que uno puede predecir, porque uno no sabe qué puede pasar con instituciones débiles como las que tenemos ahora, y se han debilitado más todavía con este cuidado. Cualquier cosa puede pasar, por eso es que nosotros a veces nos levantamos con noticias que nos sorprenden, ¿no? Porque las instituciones son muy débiles. Entonces vamos a pasar revista al corto plazo de la economía peruana. Si a mí me preguntaran, oye, tú en pocas palabras, no tires logros, no te mandes un discurso, así, puntualmente. Si a mí me preguntaran cuáles son los problemas que estamos enfrentando hoy día como país, como economía, yo diría que lo principal son en temas económicos, ¿no? Son, en primer lugar, en ese orden de importancia, inflación. Y en segundo lugar, y en ese orden de importancia, un crecimiento débil e insuficiente de la producción empleo e ingresos de los trabajadores. Para mí estos son los dos problemas que hoy día, de corto plazo, que hoy día nos están golpeando. La inflación y un crecimiento débil e insuficiente de la producción, empleo e ingresos. Eso es lo que estamos teniendo y lo vamos a seguir teniendo de acá a diciembre y gran parte del año. Y la pregunta que es, oye, ¿qué es eso? A veces cuando uno dice estas cosas, la gente dice, ¿qué es eso? Primera pregunta que es, ¿qué significa eso? Y la segunda pregunta que uno se hace es, ¿por qué? ¿Qué produjo? Y la tercera pregunta que uno se hace es, ¿tiene solución? De corto plazo, ahorita. Y si uno le contesta sí, la cuarta pregunta sale solita, ¿cómo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿No es cierto? Esas 4 preguntas vamos a tratar de responderlas en la medida de mi punto de
tiene por qué ser el único punto de vista ni el mejor punto de vista, pero es mi punto de vista. Miren, el Perú, lo voy a poner acá. Este círculo grande que he dibujado es la economía mundial. Este menor es la economía peruana. Y este chiquitito son las empresas. Las instituciones en general, pero voy a llamar así. Lo que pase a la economía mundial, nos guste o no nos guste, va a afectar el comportamiento de la economía peruana. O para bien o para mal. No solamente para mal, puede ser para bien, ahora lo vamos a ver. Y lo que pase a la economía peruana, obviamente que va a afectar el comportamiento de las instituciones que están ahí. Obviamente. Familias, empresas y otras. Es así. Para que me entiendan fácil, es como si yo tuviera un lavatorio, ¿no? Un lavatorio y lo lleno de agua. Y pongo una chapita al centro. La pongo al centro y obviamente la chapita va a flotar, porque no tiene peso con hundirse en el agua. El lavatorio con el agua es la economía mundial. La chapita es la economía peruana. Entonces, ¿qué pasa si yo muevo el agua? La chapita se va a mover, pero de todas maneras, no hay forma que no se mueva la chapita. ¿Entiendes? Cuando lo que pasa en la economía mundial nos va a afectar, para bien o para mal, no hay forma que no nos afecte. No existe. Entonces, cuando uno quiere encontrar explicación a esto, tiene que empezar por acá. ¿Están entendiendo? Tiene que empezar por acá. Porque ¿qué está pasando en la economía? No hay forma que yo quiera hacer un análisis solamente empezando acá. No hay forma. No es un análisis correcto. Tengo que entender qué le está pasando al mundo. Eso es lo que ahí vamos a empezar para determinar qué es esto, que es la primera parte. ¿Bien? Y lo que voy a hablar ahora del mundo es válido para economías grandes, pequeñas y chiquitas. Es válido para Estados Unidos, es válido para la China, es válido para Japón, es válido para Perú, es válido para Bolivia, es válido para todo lo que voy a decir, no solamente para nosotros. La economía mundial, pero en particular la economía peruana, ha sufrido 3 choques. Lo voy a poner acá. Esta es la economía peruana y ha sufrido 3 choques principales que le han afectado. Dos de ellos externos y uno interno. Cuando digo externo, es que se produce en el mundo. Nos viene. Ese es el que me guste o no me guste, nos llega. Y el interno es el que lo producimos nosotros, adentro. Y lo voy a hacer en forma temporal. El primer shock que nos comenzó a afectar muy fuertemente es el shock de la pandemia de coronavirus.
2020. El año 2020 fue el año de la paz. Es como si a una persona agarrara y le quitan un garrotazo en la cabeza. ¡Pum! ¡Ah! Se cae la economía peruana. Este año la economía peruana, ¿sabe cuánto creció? Menos 13.5%. Miren la tremenda caída, brutal. Fue una de las caídas más grandes a nivel mundial. Entonces, el primer shock que nos afectó vino del mundo, no en nosotros. Y este shock nos afectó la producción, acá, el empleo, los ingresos se derrumbaron. O sea, se cayó la producción y al costadito se derrumbó el empleo y al costadito se cayeron los ingresos, que no tengo que saber economía para entender. Si pierdo mi trabajo, ¿qué le pasa a mis ingresos? Cae, pues, no tengo que saber economía para entender. Entonces, esta pandemia nos afectó al inicio, producción, empleo e ingreso. ¿Cómo? Los derrumbó. Punto. Pero esta pandemia, no en el 2020, vino luego del 2020, el año 2021. El 2021, la economía peruana, en realidad a partir ya del segundo semestre del 2020, la economía peruana comenzó a crecer, a recuperarse. Es como cuando me caigo, así totalmente tirado en la pista y comienzo a quererme parar otra vez, me comienzo a recuperar. A partir del segundo semestre del 2020, se comienza a recuperar la producción, se comienza a recuperar el empleo y se comienzan a recuperar los ingresos. A partir del segundo semestre del 2020. Lentamente, pero comenzamos a recuperar. Pero a principios del 2021 aparece algo. ¿Saben qué aparece? Inflación. Pero aparece la inflación en el mundo, no en el Perú. Ahí no, acá no nace la inflación. La inflación nace, se hace en el mundo. ¿Y por qué, dirán ustedes, se hace en el mundo? ¿Por qué? Por tres razones. Primero, lo que le pasó al precio de lo que se llaman los commodities. ¿Qué pasó? De que el precio del petróleo, en general de la energía, a nivel mundial se dieron dos problemas graves. Subió fuertemente el precio del petróleo y el gas natural. Energía. Segundo, subieron los precios de los metales. Cobre, oro, plata, etc. Harina de pescado subieron. A lo largo del 2021. Y tercero, subió también el precio de los alimentos. Y algo muy importante para nosotros, fertilizantes. Y en el caso de nosotros, de los alimentos que subieron en el mundo, tres principalmente nos afectaron y nos siguen afectando. Trigo, maíz, aceite de soya. Eso es lo que importamos fuerte de alimentos. No importamos masa. Y fertilizantes.
eso sí importamos casi todo. O sea, los nitrogenados, importamos casi todo. Entonces, esta pandemia, así como a partir del segundo semestre comenzó a provocar que la producción, y eso le pasó a todos en el mundo, la producción, el empleo y los ingresos comenzaran a subir en unos países más rápido, en otros países como el Perú más lento, pero subieron, comenzó a subir, también con un retraso en el tiempo, porque comenzó a aparecer con fuerza ya a principios del 2021, provocó inflación. ¿Por qué? Porque subió el precio de la energía, de los alimentos y en el caso de nosotros, de los fertilizantes. Entonces, en el 2021, un año después de la pandemia, se llama esto post-pandemia, la economía peruana comenzó a tener una recuperación de la producción, el empleo y el ingreso de los trabajadores. Más inflación. Pero la inflación no la produjimos nosotros, se nos metió. ¿Por qué? Porque nosotros somos fuertes importadores de energía, pues de petróleo y de combustibles y de alimentos y de fertilizantes, justo lo que subió un montón. Justo. Entonces la inflación en el Perú comenzó a hacer esto. Después de muchos años comenzó a subir. Pero la causa con que se inició fue externa. O sea, así como uno importa un auto de Japón, me importa un Toyota, también importamos inflación, ¿eh? Cuidado. También importamos inflación, ¿eh? Y comenzamos a importar inflación a lo largo del 2021. Entonces, la inflación comenzó a lo largo del 2021 y empezó como una inflación importada, no por culpa de nosotros, ¿eh? Nada de nosotros, la importamos. Pero a partir de la segunda vuelta electoral, que ya se supo que ganó el señor Castillo, y especialmente a partir del 28 de julio, cuando ya toma gobierno, la inflación importada hasta ese momento tomó un mayor impulso. Tomó una mayor velocidad. ¿Por qué? Porque el precio del dólar comenzó a subir. A fines del 2021 llegamos a tener 4 soles 10. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos rapidito. 4 soles 10 llegó el tipo de cambio nominal de equilibrio. Y la inflación y la devaluación es como si yo tuviera una pelota ya corriendo y vengo y ¡pah!, le pego otra patada. Corre más, pues. La inflación. ¿Por qué? Porque como justo los precios de los productos que importo, ya está, sobre todo alimentos y fertilizantes, ya estaban subiendo por afuera. Cuando sube el precio del dólar, sube más, pues. Porque ¿con qué importo? Con dólares, pues importo. Y si el precio del dólar sube, sube más, pues los precios. En moneda nacional. Entonces, ahí aparece ya un factor interno peruano, la devaluación. Que te afecta más la inflación. ¿Y por qué aparece la devaluación? Porque con el gobierno del presidente Castillo aparece algo que en la economía peruana no se veía a buen tiempo, que la política y la economía comienzan a
juntarse. Hasta antes de Castillo la política iba acá, la economía iba acá por rutas separadas. Con Castillo he hecho esto. Se ha juntado. ¿Y por qué? ¿Qué lo ha hecho juntarse? La inestabilidad e incertidumbre que se ha generado hasta el día de hoy con el gobierno del señor Castillo. Esa inestabilidad, esa incertidumbre afecta fuertemente una economía. Ustedes dirán, a ver, pongo un ejemplito que no entiendo por qué. Bueno, afecta, por ejemplo, la inversión privada. La inversión privada, para que me entiendan, es como si yo fuera por una carretera, estoy yendo con mi carro 100 kilómetros por hora y en eso me encuentro con una espesa neblina. ¿Qué hago? Yo no sigo corriendo 100 kilómetros ni de vaina. Bajo ahí mismo la velocidad o me paro, porque no sé qué hay más allá. La neblina en economía es la incertidumbre, la inestabilidad política, social e institucional. Te baja la inversión. Y no solo la privada, te baja la inversión pública también, fuertemente. ¿Por qué dirán ustedes? Porque justamente la inestabilidad institucional como la que está teniendo este gobierno, en que te cambia ministros a cada rato, ¿cómo se puede conllevar un proceso de inversión pública si te están cambiando ministros a cada rato? Pues dígame, pues. O hay ataques de denuncias de corrupción en que te comienzan a corretear a los gobernadores regionales. ¿Cómo puede haber inversión pública? Sí, pues dígame. La debilidad de las instituciones no se imaginan el daño que hace a una economía. Entonces, producto de esa incertidumbre, inestabilidad, se produce la devaluación. Uno de sus efectos, no es el único, ahí estamos viendo el segundo efecto sobre la inversión privada, el tercero sobre la inversión pública, etc. Uno de sus efectos es subir más la inflación. Pero ya es un factor interno que se sube al caballo del factor externo para producir la inflación. Y a fines del 2021 terminamos con una inflación superior al 6%. En diciembre del 2021 la inflación superó el 6%. Cuando a uno le ponen esta cifra, 6, nosotros los peruanos no nos causa mayor problema. Y dicen, pucha, 6, pues si acá hemos tenido una inflación de 7.000, pues. 7.000% al año. Lo que pasa es que, claro, la gente joven no ha vivido eso, pero los que tenemos la edad de haberlo vivido sabemos lo que es eso. Llegamos a tener 7.000. ¿Saben lo que es eso? 7.000 al año. En esa época, cuando a uno le preguntaban, ¿cuál es tu sueldo? ¿Sabes lo que uno respondía? 20 inti millón. Así respondía. 20 inti millón. O sea, ganabas 20 millones de intis al mes. Tú dirías, oye, ¿tantos te pagaban? No, porque tú salías a comprar y no comprabas mucho. Entonces, para nosotros, oye, 6%, oye, más bien felicítate. No, no es así. Porque eso es pasado. Entonces, una inflación de 6% como la que acabamos, mayor al 6% como la que se acabó en el año 2021, fue una inflación que preocupó. ¿Y por qué se produjo? Por el mundo más factor interno, devaluación. ¿Y por qué la devaluación? Por la incertidumbre
económica, social e institucional. ¿Y por qué la inflación mundial? Por los efectos secundarios de la pandemia. Clarito explicado. Muy bien. Pero cuando uno dice 6%, uno se pregunta, oye, ¿será mucho? ¿Cómo es? ¿Contra qué me mido? Lo que normalmente hacen los gobiernos es, me mido contra cuánto es la inflación de Chile, cuánto es la inflación de Colombia, cuánto es la inflación de Argentina, ¿no? Para medirme, pues. Esa es una forma de ver cómo estoy en inflación, ¿no? Compararme con mis vecinos, ¿no? Por ejemplo, me comparo con Argentina, estoy rey, pues Argentina ya está acercándose a 60% de inflación, 6,0. Entonces estamos niatos de la risa, pero no es así, pues, no es así. Así como en un ser humano tenemos una temperatura normal, 36,6, 36,7, o sea, que no llegue a 37, ¿no? O si pasa a 37,1, ya hasta ahí ya. Pero si pasa más, ya no es normal. O tenemos una presión arterial, ¿no? 12,7, 12,8, pues si se me va a 14, 15, ya no es normal, pues. En inflación, también tenemos una inflación normal, ¿ah? ¿Cómo dirán ustedes? ¿Qué estás diciendo? Oye, González Izquierdo, ¿estás loco? No, no, sí. Tenemos una inflación normal, como la presión arterial, como la temperatura. ¿Y cuál es la inflación normal del Perú? ¿Saben cuánto es? La inflación normal del Perú es 2,7% al año. Esta es la inflación normal para el Perú. Oye, ¿cómo se calcula eso, González Izquierdo? Se agarra, esa es la inflación promedio anual del periodo 2002-2021. 2,7, 2,6. Esa es la inflación normal del Perú. Por eso es que el Banco Central de Reserva dice que ellos trabajan con un rango de normalidad que va del 3% como máximo al 1% como mínimo. Este es su rango de normalidad para el Banco Central. Si la inflación cae acá, no me preocupa. ¿Por qué? Porque el 2,7 está ahí, pues. Pero como la economía no es matemática, ciencia exacta, no puedes trabajar con un numerito, pues siempre se trabaja con un rango. Entonces el rango que ha fijado el BCR es 1 a 3. Punto. Como inflación normal. Muy bien. Entonces cuando ya sé eso, ahora sí digo, a fines del 2021, la inflación no estaba encima de lo normal, pues tenía fiebre, pues estaba en 38,5, pues. Eso no es normal, pues. El 6 no es normal, pues. Tenía inflación, estaba sufriendo de inflación. Pero esta inflación de 6%, de mayor, creo que acabamos la cifra exacta, creo que es 6,6, una cosa así. Esta inflación estaba concentrada en dos rubros: alimentos más combustibles. Acá estaba concentrada la inflación. ¿En qué sentido concentrada? Que la elevación de precios de alimentos y combustibles es lo que causaba el grueso de este 6,5, 6,6%. Era una inflación focalizada. Ahí la tenía yo. Yo la miraba y ahí estaba, acá y acá. Ahí está la inflación. Focalizada. En alimentos y en energía.
Y lo que sucede en una sociedad como la peruana es que los alimentos pesan. Cuanto menos ingreso tiene una familia, más gasta en alimentos. Cuanto más ingreso tiene una familia, menos gasta en alimentos, en términos proporcionales a su gasto, ¿no? Entonces, a fines del 2021, la inflación estaba concentrada acá. Acá. ¿Y por qué estaba siendo producida acá? Por el mundo, más la devaluación interna. Ya está. Pero uno se hace una pregunta, oye, entonces, si la inflación la está provocando el mundo, básicamente, ayudada por la devaluación interna, producida por la incertidumbre, la inestabilidad interna, ¿qué pasa si a esta inflación le quito esto, que es lo más variable, y dejo lo más permanente? Vamos a ver, ¿qué significa eso? A fines del 2021 teníamos más de 6%, 6.6, 6.5, por ahí estaba. Y luego aparece pues el 2022, este año. ¿Qué ha pasado con la inflación este año? La última cifra oficial que se tiene es junio del 2022. Ahorita, pues, el mes pasado. Y la inflación de 12 meses de junio del 2022 es 8.8%. O sea, subió de diciembre a junio, ha subido, ha seguido. O sea, la inflación ha estado así hasta 2021 y ha seguido subiendo hasta mediados de este año. Julio todavía no termina, no sabemos cómo va a acabar. Pero hasta junio ya teníamos 8.8, más lejos todavía de la normalidad. Pero esta inflación no tiene la misma naturaleza que esta. Ya no. No. Oye, pero es la misma inflación. Ya sé que es la misma inflación. Pero sus causas ya son distintas. ¿Así? Sí, así. ¿Por qué? Por lo siguiente. Yo les dije que la economía peruana ha sufrido 3 shocks, ¿no es cierto? El primer shock es la pandemia, ¿no? El segundo shock, o sea, la pandemia que derivó, pues, desplomó la producción y nos provocó inflación, ¿no? El segundo shock es el shock de la inestabilidad política, social e institucional provocada por el gobierno del presidente Castillo, especialmente a partir del 28 de julio, aunque eso ya se inició a partir de la segunda vuelta, cuando ya vimos que ganó, pero se consolidó a partir del 28 de julio hasta el día de hoy. Ese es el segundo shock negativo. Pero a principios del 2022 aparece el tercer shock negativo que nos afecta. ¿Cuál? La guerra Rusia-Ucrania. El tercer shock negativo que nos afecta es la guerra Rusia y Ucrania. Y ese tercer shock nos afectó vía 2 canales. Y nos va a seguir afectando, ¿eh? No es que nos afectó ya en el pasado, nos afectó, digo, hasta el día de hoy, pero va a seguir afectando. 2 canales. El primero, que le pegó una patada hacia arriba, más todavía la inflación. Alimentos, combustibles y fertilizantes. Más todavía, más de lo que ya venía por la pandemia solito subiendo, la guerra Rusia-Ucrania hizo esto.
Pero el dólar, que había jugado su rol acá, ya no lo jugó acá. ¿Por qué? Porque el dólar, a partir de la segunda quincena de diciembre del 2021, comenzó a bajar. Con sus subidas, ¿no? Pero la tendencia es hacia la baja. Comenzó a bajar el dólar. O sea, ya no tuvimos una devaluación sostenida como la tuvimos acá. Entonces, acá básicamente quedó un solo factor que me explique esta inflación. ¿Cuál? La guerra Rusia-Ucrania. No me explica la totalidad del 8.8 porque ya veníamos, pero me explica la aceleración de la inflación. La subida mayor de la inflación. La guerra Rusia-Ucrania. Ya no la devaluación del dólar, porque no ha habido devaluación, pues ha bajado el precio del dólar. Aún cuando en los últimos 10 días está subiendo, ¿no? Pero eso se lo voy a explicar en su momento. Pero a pesar que está subiendo todavía, si comparo con diciembre del año pasado, todavía ha bajado. Entonces, básicamente, esta inflación está producida por la guerra, o sea, la aceleración de la inflación está producida por la guerra Rusia-Ucrania. ¿Vía qué canales? Energía, alimentos y fertilizantes. Pero además de eso, también hay que decir lo siguiente. ¿Qué pasa si a esta inflación yo le quito el aumento de precios de combustibles, de energía y de alimentos? Lo quito. Lo limpio. ¿Qué pasa? ¿Cuánto queda de inflación? Si al 8.8, que estamos diciendo que básicamente está siendo producido por la guerra, es decir, porque me ha subido más el precio del combustible y lo quito, lo borro, la inflación se va a 0, la inflación se va a 1, la inflación se va a 2, la inflación se va a 3, ¿cuánto se va? ¿Cuánto baja? Si le quito esos rubros. A ese concepto, se lo voy a poner en inglés, porque no le encuentro la traducción adecuada al castellano. Ese concepto, cuando le quito todos aquellos precios que son muy variables, como energía y alimentos, lo limpio, se le llama core inflation. Ese es su concepto. Core inflación. Inflación core. ¿Y cuánto es la inflación core a junio? Le voy a dar exactamente la última cifra. Cuando le quito la inflación de energía y de alimentos, todo eso le quito, queda en 4.95. O sea, para efectos prácticos, 5%. Es decir, y este core inflation, este 4.95 ha venido también subiendo. Todos los meses ha subido. ¿Qué significa que el core inflation suba todos los meses? Y ha llegado a casi 5. O sea, la diferencia es relativamente menor. Cuando incluyo todo o lo limpio. ¿Qué significa? Significa lo siguiente. Primero, que la inflación ya comenzó a esparcirse al resto de la economía ya. Ya no está solo en alimentos y energía, ya no está solo en eso.
en combustible. Ya se ha comenzado a ir a una serie de productos que no tienen nada que ver directamente con importación. Se ha comenzado a diseminar. Ese es como cuando tengo una enfermedad maligna y nace, por ejemplo, acá y se me comienza a diseminar. Bueno, ya la inflación comenzó a diseminarse ya por el resto de la economía. Es lo primero que te indica el core inflation, cuando sube, 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 como ha sido el caso peruano hasta el mes de junio. Entonces, la primera consecuencia es que hoy día la inflación ya no está solamente focalizada, sino que está esparciéndose, lo cual la hace más difícil combatirla. Se esparce. ¿Y sabes cómo se refrenda eso? Cuando uno analiza este 8.8, el primer responsable de ese 8.8, la inflación de alimentos. ¿Saben cuánto es la inflación de alimentos a junio? 13%. Entonces, ese 8.8, en primer lugar, ¿quién lo explica? ¿Quién lo empuja? Alimentos. En segundo lugar, combustibles. ¿Y saben quién aparece en tercer lugar? En tercero. ¿Saben quién aparece? Recreación y cultura. Y se lo vuelvo a decir. Recreación y cultura. La jarana, pues. ¿Y saben quién está en cuarto lugar? Restaurantes y hoteles. Ya se está esparciendo la inflación. ¿Y saben quién está en quinto lugar? Otros servicios. Ya se está esparciendo la inflación. Y eso te lo indica el core inflation, que ya está casi en 5 puntos. Y mes a mes ha venido subiendo. Cuanto más suba, más esparcida va a estar la inflación. Eso es lo primero que te dice el core inflation. Lo segundo que te dice, algo más grave todavía, te dice que las expectativas de inflación de las personas está empeorando. O sea, la gente en la cabeza está comenzando a pensar, esta vaina va a seguir, va a seguir, va a seguir. Y eso es gravísimo. ¿Saben por qué? Porque si la gente piensa que va a seguir subiendo los precios, se adecúa a eso. Entonces los empresarios, los comerciantes, te comienzan a ajustarse de acuerdo a lo que ellos creen que va a venir, pues. Las expectativas son muy difíciles de combatir, porque hay que cambiarle lo que tiene acá la gente. Y el core inflation te dice qué le pasa a las expectativas. Y como el core inflation ha estado así, la segunda lección que te dice es, las expectativas se están empeorando. Y el Banco Central de Reserva te mide las expectativas. ¿Sabes cómo las mide? Una de sus formas, no es la única. Hace encuestas mensuales. Le pregunta a profesores de economía, un grupo, a ejecutivos del sistema financiero, otro grupo, y a ejecutivos de empresas industriales, otro grupo. A los tres les pregunta, ¿cuánto cree que va a ser la inflación los próximos 12 meses? A ver, dime. Y la gente le dice, pues, ¿cuánto va a ser la inflación el año 2023? Y la gente le dice, ¿cuánto va a ser la inflación el año 2024? Y la gente le responde. Así mide las expectativas, lo que tiene acá estos tres grupos. Y luego te saca un indicador ponderado. ¿Y sabes cuánto está la inflación? Se le debo dar la última cifra. Las expectativas de inflación.
Las expectativas de inflación están en 5.35, imagínense. Y han estado subiendo mes a mes, a mes, a mes, a mes, hasta julio, hasta junio. No sabemos julio todavía. Ya la gente en promedio está pensando la inflación. Y si la gente cree que esto es así, va a ser bien bravo bajar la inflación debajo del 5.35. Bien bravo va a ser bajarla. No es que la gente lo tiene eso acá, está asustada. ¿Cómo le quito el susto a la gente? ¿Cómo? Más cuando ve lo que está pasando. ¿Cómo le quito? Entonces, y este hecho de que se mide aparte las expectativas de inflación corroboran lo que me dice el aumento de core inflation, pues. Las expectativas se están empeorando. ¿Y eso qué provoca? Provoca que el combate a la inflación se hace más duro todavía. Porque ya tengo que meterme en la cabeza de la gente y decirle, tranquilízate, esto yo lo voy a acabar rapidito, tranquilízate, pero a ver si me creen, pues. A ver si me creen, pues. Si no me creen, brava va a estar la cosa. Entonces, la segunda indicación que me da el aumento del core inflation, cuando le quito los precios de los combustibles y de los alimentos y dejo ya lo más permanente, es que las expectativas de inflación están subiendo, se están empeorando. Entonces, al día de hoy, estamos teniendo una inflación que sigue subiendo. Y con esas características de que las expectativas de inflación se están empeorando. A mí me preguntan, ¿quién combate la inflación? ¿Quién es el responsable de curarnos? Combatir la inflación, curarnos, es que este 8.8 se vuelva 2.7. O caiga en el rango entre 1 y 3. Ese es curarnos. Ese es volvernos a nuestra temperatura normal, quitarnos la fiebre. ¿Y quién es el doctor? ¿El gobierno del presidente Castillo es el doctor? No. ¿Cómo? Te dirán, tú estás loco. Oye, ¿cómo? ¿Qué cosa me estás diciendo? ¿El gobierno no? No, el gobierno no. Él no es el doctor. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No, él no es el doctor. ¿Saben quién es el doctor? El Banco Central de Reserva del Perú. Ese es el doctor. Esa es la razón de ser de todo banco central, en el Perú y en cualquier país del mundo. La estabilidad de precios, ese es su trabajo. El responsable de devolverme a la normalidad, la inflación es del BCR, de nadie más, en lo principal. ¿Qué cosa? ¿Y el gobierno de Castillo? No. Él, el BCR. Ese es su chamba. ¿Y cómo puede curarnos? ¿Cuál es el antibiótico? ¿Qué cosa puede hacer? Está usando varios instrumentos, pero el principal es uno solo. ¿Cuál es? Subir la tasa de interés del mercado. El Banco Central está subiendo la tasa de interés por un mecanismo que no lo voy a decir acá porque es medio complicado. Sube su tasa de interés de referencia, ya la ha puesto en 6%, su tasa de interés de referencia. Y esa tasa de interés de 6% es el piso que el mercado que está mirando lo que hace el Banco Central dice, uy, el piso está en 6, yo de arriba, de ahí para arriba. Por eso es que las tasas de interés activas y pasivas están subiendo, porque el Banco Central está combatiendo la inflación.
y la combate principalmente subiendo el precio del dinero, la tasa de interés. Y ustedes dirán, ¿y por qué se combate así la inflación? Porque te reduce el gasto de las familias y de las empresas. Yo tenía un profesor de economía que decía algo muy sabio. Cuando un precio sube, es porque alguien compra. Si nadie compra, ¿cómo vas a comprar? ¿Qué precio va a subir si nadie compra el producto? Pues dígame, un empresario que no vende, al contrario, está pensando en hacer ofertas, bajar precios para que venda, no está pensando en subir. Si se sube el precio es porque alguien compra. Y el Banco Central, su forma de bajar la inflación es hacer que ese poder de compra baje. ¿Y cómo lo consigue? Principalmente subiendo el costo de financiamiento para las personas y para las empresas. Por eso es que ustedes ven en el mercado financiero cómo han subido las tasas de interés activas y pasivas, de las dos han subido. Por eso ahora te están ofreciendo, bueno, ya quitaron la propaganda, están ofreciendo el 6.5, 7.5, porque es política del Banco Central, pero es temporal, porque una vez que la inflación regresa a su normalidad, el Banco Central va a bajar las tasas de interés, o sea que es temporal, no es permanente. Pero tiene un costo colateral. ¿Cuál es? Que si yo enfrío el gasto, si yo enfrío la demanda, ¿qué le pasa a la producción? Va a bajar, pues, va a bajar. Es decir, el combate a la inflación tiene un efecto colateral muy importante. ¿Cuál? Te hace que la producción se desacelere en crecimiento. ¿Por qué? Porque te baja la capacidad de gasto del sector privado, pues familias y empresas, te baja la capacidad de gasto. Entonces en el mundo hay gente que dice, pero cuidado, pues cómo combatir la inflación, me estás afectando la producción, el empleo. Pero tiene que ser así lamentablemente, porque la inflación es el peor impuesto para un pobre. Y no se puede permitir eso. Oye, pero te va a disminuir el crecimiento. Sí, ¿qué importa? Pero tienes que bajar la inflación a la brevedad. Oye, pero vas a causar. Sí, yo sé que lo voy a hacer. Pero lo tengo que hacer. Peor es que la inflación siga subiendo. Destruye cualquier bienestar. Entonces, hoy día, ¿en qué situación estamos? ¿Qué está haciendo el doctor? Subiendo la tasa de interés como corresponde. ¿Está teniendo efectos hasta el día de hoy? No. ¿Hoy está fallando el BCR? No. Sino que la ciencia económica te dice muy claramente que si tú aplicas hoy día el freno antiinflacionario, sus efectos recién se sienten, ¿saben cuándo? 9, 12 meses después. No es que yo aplique el freno hoy día y los precios ¡pum!, se paran en seco. Eso no existe. En ningún sitio del mundo. No existe. Yo aplico freno hoy día y los precios siguen subiendo. Oye, pero has aplicado freno, pero siguen subiendo. ¿Y cuándo van a hacer? En el caso peruano, de 9 a 12 meses se van a comenzar a hacer esto. Hasta ahora no lo ha hecho. Está subiendo. Y lamentablemente, y mire, escuchen bien lo que voy a decir. Esto lo vengo diciendo yo hace meses. El gobierno le entra por acá y le sale por acá. Los retiros de AFP, CTS y pago de FONAVI
que ya comenzaron a hacerse el pago de FONAVI, todavía no, pero ahorita va. La CTS ya está. La FP ya empezó. Estimados preliminares, ¿sabe lo que dicen? Que le vas a poner en la mano a la gente, a personas, no a empresas, a personas, le vas a poner así en su mano billete. ¿Sabes cuánto se ha estimado? Escuchen bien. Solamente la CTS, 30.000 millones de soles. ¿Saben lo que es eso? 30.000 millones de soles. Le vas a poner en la mano a la gente. Y con esa plata la gente va a tomar 3 decisiones. O ahorro, lo saco de la AFP y lo meto pues en mi banco, sigue siendo ahorro, aun cuando es un ahorro de largo plazo, lo convierto en de corto plazo y me hace daño de todas maneras, pero menos daño. Pero ahorro, una posibilidad. Otra posibilidad es que esa plata la use para hacer un emprendimiento, una inversión. Correcto sería eso. Hasta ahí el efecto no es, para la economía no es mucho. El problema viene cuando la gente hace eso y se lo comienza a comer. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Y cuarto, lo que va a hacer la gente es pagar deudas atrasadas. Eso también es conveniente. Pero hay un 30% por lo menos que lo va a destinar a gastar. A esto. Eso te va a empujar más la inflación. Eso te va a, y se van a acordar de mí. Te va a empujar más la inflación. Y eso para mí se va a sentir en el tercer trimestre de este año, no ahorita, en el tercer trimestre. Pero va a tener un efecto positivo sobre esto. Pero de muy corto plazo, efímero. No es que la gente va a tener plata, parte de esa plata, no toda, la va a gastar pues en consumir, entonces te va a mover la economía, pues te va a comprar zapatos, te va a comprar ropa, te va a comprar se va a un restaurante. Ahí está, pues ahorita ya se estando, tú vas a un restaurante, está lleno. De ahí sale, del CTS, de la AFP, de ahí sale. Entonces, eso le está complicando la vida al BCR. Y esa decisión la ha tomado el Congreso con el gobierno. Le está complicando la vida. Porque es un plata que va a salir a gastarse. Ese es el tema de la inflación. ¿Cómo está la situación ahora? Hay una buena noticia, que ya en el mundo comenzó a bajar el petróleo. Ya comenzó a bajar. Y hoy día ya Petroperú ha bajado fuertemente precios. Gasol de 97 ya empezó a bajar, hoy día. O sea, esto se va a sentir en los próximos 7 días a nivel de grifo. Ha bajado fuertemente gasol de 97, 95, 90. El precio de la gasolina va a bajar. Va a bajar los diésel industriales también. Va a bajar. Ya bajó Petroperú. ¿Por qué? Porque en el mundo el precio del petróleo ya comenzó a caer. ¿Por qué? Porque la OPEP, los países árabes han comenzado a tomar un acuerdo de producir un poco más, para no hacerle daño al mundo. Estados Unidos está sacando de su reserva, está sacando 1.000 millones, creo, de barriles y está metiendo al mercado mensuales, ¿no? Además, China se está enfriando su crecimiento, está demandando menos combustible. O sea, hay varios factores que están operando para que el precio de la energía, del petróleo, haga esto. Lo que está subiendo es el gas, pero felizmente nosotros no importamos gas natural, pues tenemos gas acá, felizmente. Pero otros países como Europa los está golpeando mucho el precio del gas, porque ellos viven del gas. Pero la buena noticia es que el precio del petróleo, que eso sí nos llega, empezó a bajar. Y acá se tiene que reflejar. Y eso se va a reflejar. Probablemente, creo, ahora estamos, ¿qué día? 21, ¿no? Sí, la bajada de Petroperú de hoy día se va a reflejar, algo se va a reflejar en el mes de julio. Más va a ser en agosto. ¿Por qué?
porque lo está que hoy día Petroperú dijo yo bajo, pero él es el mayorista, pues. Para que llegue al minorista a los grifos va a tomar su tiempecito, pues. Entonces se consume ya el mes de julio, ¿no? Pero algo va a afectar, nos va a beneficiar la inflación de este mes, pero sobre todo en agosto. Pero eso nos ayuda. Y eso nos lleva al segundo punto. ¿Qué está pasando con el crecimiento de la economía? Desde mi punto de vista, que difiere totalmente del punto de vista del gobierno, desde mi punto de vista, la economía está creciendo a un ritmo, no es que no crezca, está creciendo, pero a un ritmo muy débil e insuficiente. Y así como yo les dije que en inflación había una inflación normal, que era 2.7 y que está en el rango entre 1 y 3, crecimiento, también hay un crecimiento normal que debiéramos de tener. Si yo agarro el periodo, miren, 1950, 2021, estos son cálculos del INEI, no míos, ¿no? Todas las cifras que yo le estoy dando son cifras oficiales, no de González Izquierda, no vayan a pensar que son mis cifras. Todas son oficiales, o Banco Central o INEI. Esta que voy a poner acá es INEI. La de inflación es INEI también. ¿Saben cuánto es el crecimiento promedio anual de todo ese periodo? Es 3.7% anual, al año. El promedio, ha habido periodos en que el crecimiento ha sido 6% al año, porque el precio de los minerales se disparó hacia el cielo y crecimos más. Ya ha habido periodos como el del general Velasco Alvarado o del primer gobierno de Alan García, en que el crecimiento fue negativo. Pero en promedio de todo ese periodo, cuando agarro los buenos y los años malos, promediándolos, me da 3.7. Ese es el crecimiento normal para nosotros. Y es claramente insuficiente. Debemos tener un crecimiento por lo menos de 5% anual. ¿Por qué? Si es que yo quiero reducir la pobreza en 2 puntos porcentuales por año, el crecimiento debe ser mínimo 5 puntos para arriba. Los periodos en que se ha reducido la pobreza han sido estos periodos en que la economía creció 6%, 5.5%. Entonces, si no crecemos 5% al año, reducir la pobreza. ¿Y qué nos produjo la pandemia? La pandemia nos produjo lo siguiente. Escuchen bien. Prepandemia se considera el año 2019. Porque el 2020 en marzo nos cayó pues la pandemia. 2019, ¿cuánto era pobreza en el Perú? 20% de la población era pobre. INEI. 2020, año de la pandemia, ¿saben cuánto subió? De 20 a 30. 10 puntos porcentuales subió. La pandemia agarró a la clase media y la empobreció en 10 puntos porcentuales, o sea, más de 3 millones de peruanos que no eran pobres, la pandemia los convirtió en pobres. En 2020. 2021, primer año post pandemia, ¿qué pasó con la pobreza? Se redujo porque como ha habido recuperación de la producción, el empleo se redujo. ¿A cuánto? A 26. No hemos regresado al nivel prepandemia de pobreza, porque el nivel es 20. ¿Y cuánto estoy? 21, 26.
Y la única forma de rebajar la pobreza es creciendo fuerte. ¿Cuánto? Mínimo 5 puntos. Y este año, ¿qué se espera? El Banco Central está machaconamente diciendo que vamos a crecer encima de 3. Pero ya justo ya, estaba diciendo 3.4, ya ha dicho 3.2 y para mí va a seguir bajando. Los privados, entendiendo por privados, por ejemplo, el Banco Continental, el Banco de Crédito, el Scotiabank, sus estudios económicos, sus departamentos económicos, te están estimando un crecimiento entre 2% y 2.5% este año. Bien por debajo del mínimo. Yo creo que vamos a estar entre 2 a 3% de crecimiento este año. ¿Por qué? Por lo siguiente. Miren, le voy a poner este ejemplo. Supongamos que yo tengo un problema de presión arterial, ¿ya? Entonces el doctor me dice, bueno, vamos a monitorearte cómo vas con tu presión arterial. Entonces, lo ideal es que yo me mida la presión arterial hoy día, como me fue ayer, como me fue anteayer, o sea, día a día, pues, me mido mi presión. Eso es lo más reciente y lo que me dice cómo me va. Otra posibilidad es que yo me mida con respecto al mes anterior, o a los 2 meses anteriores, o a los 3 meses anteriores. También me da un indicador, pero menos preciso que el diario. En crecimiento también es eso. Te calculan. Enero del 2022 con enero del 2021. ¿Cuánto creciste? Febrero contra febrero. Marzo contra marzo. Abril contra abril. Mayo contra mayo, que es la última cifra que tenemos. Cuando haces eso, comparas 2022 con 2021, el crecimiento te sale así. El crecimiento te sale 3.5%, o casi 3.6%, pero pongámosle 3.5%. Para el periodo enero-mayo de este año. Un crecimiento más o menos parecido al normal, al 3.7%, ¿no? Esas son las cifras oficiales del INEI. Con esas cifras trabaja el gobierno del presidente Castillo. Enero-mayo, comparando enero-mayo del 2022 con enero-mayo del 2021. Pero ¿qué pasó en enero-mayo del 2021? Que apareció la segunda ola del COVID y el gobierno de esa época te tomó restricciones otra vez, es decir, con las restricciones que se vio obligado a tomar, te bajó el crecimiento. Entonces estás comparando un crecimiento acá con un crecimiento bajado por el COVID, la aparición del COVID en enero-mayo del 2021. No es normal, pues. No es normal. O sea, estás comparando con una base muy pequeña que te refleja el 3.5. Pero ¿qué pasa si tú comienzas a ver el crecimiento de febrero contra enero de este año? Marzo contra febrero de este año. Abril contra marzo de este año. Mayo contra abril de este año. ¿Qué pasa? ¿Saben lo que pasa? Le voy a poner las cifras exactas. INEI también. INEI. Miren, la mensual, mes contra mes, ya no 2022 contra 2021, no, ya no, sino mes contra mes de este año, más preciso. INEI también.
Cuando comparo enero, perdón, vamos a poner febrero contra enero de este año, la economía creció 0.03%. Para efectos prácticos, 0. Si comparo marzo contra febrero, el otro mes, ¿cuánto creció la economía? ¿Saben cuánto creció la economía según el INEI? Menos 1.31, no creció, se achicó. Si calculo abril contra marzo, ¿cuánto creció la economía en abril contra marzo? Menos 0.98%. Y mayo contra abril, que es la última cifra que se tiene, ¿cuánto creció la economía? 1.39, positivo. O sea que en este periodo de 4 meses hemos tenido un 0 prácticamente, 2 negativos y recién un positivo. Por eso digo yo que el crecimiento de la economía peruana con este gobierno es débil. A pesar de que si lo calculas con respecto al año pasado, tú dices, estamos bien, ¿ah? No, no estamos bien. Este es lo que manda, no esto. Este es lo que manda. Porque acá hay un efecto rebote. Acá hay un efecto pandemia todavía. Acá ya no. Esto te mide de verdad. La economía peruana no está creciendo. Está débil. Hasta mayo. Yo creo que a partir del tercer y sobre todo cuarto trimestre va a pegar una repuntada de economía peruana por esto del CTS, del AFP y del FONAVI. Pero es transitorio. Pero va a pegar su repuntadita. Por esa repuntadita es que yo digo que podemos crecer entre 2 y 3. Por la repuntadita. Si no hubiera habido esa repuntadita, estaríamos, como dicen los bancos, entre 2 y 2.5. Pues yo creo que con la repuntadita podríamos acercarnos, no llegar, pero acercarnos a 3. Por esa plata que se va a gastar. Entonces, ¿qué le está pasando al crecimiento de la economía, producción? Este año está. Son cifras oficiales, ¿no? No le está yendo bien a la economía peruana. Y al empleo, les voy a dar las últimas cifras que ha sacado el INEI en materia de empleo. Escuchen bien lo que les voy a decir. Y después vemos ingresos. ¿Qué está pasando con la chamba de la gente? Vamos a ver. ¿Por qué digo yo que también el crecimiento es débil en materia de empleo e insuficiente? ¿Por qué? Vamos a ver. Con cifras oficiales. El INEI, ¿saben lo que hace? Cuando el INEI mide cómo le va el empleo en el Perú, utiliza 2 indicadores. Dice, vamos a medir, el primer indicador es, vamos a medir el concepto de empleo adecuado y subempleo. Ese es el primer indicador que el INEI calcula para el Perú.
¿Cuántos peruanos están adecuadamente empleados? ¿Y cuántos peruanos no están adecuadamente empleados o subempleados, mal empleados? Y la otra que usa el INEI es esta. ¿Cuántos son formales y cuántos son informales? Son las dos categorías que el INEI usa para medir cómo nos va en materia de empleo. Dos categorías usa. Las cifras que le voy a dar las acaba de sacar el INEI a nivel nacional, urbano, no rural, urbano. ¿Qué dice el INEI? Vamos a ver. Primero veamos esta forma en que mide. ¿Ya? Él considera que un peruano está adecuadamente empleado cuando el INEI dice, él calcula un ingreso mínimo, supongamos 1.300 soles al mes. Y te dice, ¿cuántos peruanos están encima de los 1.300? ¿Y cuántos peruanos están debajo de los 1.300? Y lo segundo es, ¿cuántas horas a la semana trabajas? ¿45 o menos de 45? Así te mide. Los que ganan encima del ingreso mínimo que ellos calculan y trabajan más de 45 más, los llama adecuadamente empleados. Los que están debajo de eso están subempleados. Muy bien. Las cifras para un año móvil, el INEI dice año móvil, ¿no? Se la voy a dar exacto, para que lo tengan, lo apunten exactamente. El periodo que mide es el año móvil abril 2021, mayo 2022. Ese es el año que mide el INEI. Muy bien. En todos esos 12 meses es lo que mide, ¿no? El último año, ese es el último año para el INEI. ¿Cómo le ha ido? Al empleo adecuado y al no adecuado subempleo. Y lo compara con el año de la prepandemia. Es decir, antes que nos caiga el garrotazo de la pandemia, ¿cuántos peruanos estaban adecuadamente empleados? ¿Y cuántos estaban subempleados, mal empleados? Antes de la pandemia. Y ahora ya 2 años después de la pandemia, porque el primer año después de 2021 y el segundo año de 2022, después de la pandemia, ¿hemos regresado al nivel prepandemia o ni siquiera hemos regresado al nivel prepandemia? ¿O hemos igualado al nivel prepandemia? ¿O estamos mejor? Lo que yo esperaría es estar mejor que el nivel prepandemia, pues. Bueno, ¿qué dice el INEI? Dice lo siguiente. Que para regresar en este periodo, para regresar al equivalente en el nivel prepandemia 2019, todavía tenemos un déficit de empleo. Yo les voy a decir cuánto es exactamente. Es para regresar a tener el nivel prepandemia que ya lo teníamos, todavía nos falta. Hoy, bueno, hoy en esto, ¿no? Hoy todavía nos falta 552.000 puestos de trabajo.
Ese es el déficit que todavía hoy tenemos siquiera para regresar al nivel que ya teníamos en prepandemia. No hemos regresado a lo que teníamos en prepandemia. Y en su empleo todavía estamos por encima de lo que teníamos en prepandemia en 800,000 puestos de trabajo. ¿Ha habido recuperación? Sí, pero todavía estamos en déficit. Para recuperar lo que teníamos en prepandemia, ni siquiera eso lo hemos recuperado, señores. Y esta es la realidad del Perú, esta es estadística, esta es realidad. Y en materia de formal e informal, antes, o sea, de la pandemia, prepandemia, la informalidad laboral, ¿saben cuánto era? 72% de la población ocupada era informal. A fines del 2021, es decir, hoy día, también a marzo de este año, ¿saben cuánto era la informalidad? Ha subido a 76%. Con esos dos indicadores, ¿qué conclusión saco? Que en materia de empleo, a pesar que ha habido una recuperación, es insuficiente. ¿Por qué digo que es insuficiente? Porque no hemos regresado siquiera al nivel prepandemia que ya lo teníamos. Yo siempre pongo este ejemplito para que las personas me entiendan facilito eso del prepandemia, porque a veces alguien dice, ¿qué es eso? ¿No? ¿Cómo? Miren, supongamos que hay una persona que tiene su laptop con el que hace teleworking, teletrabajo, y tiene su televisor, ¿no? Para distraerse. Y ahí vive. Y sale un día de su casa y cuando regresa se encuentra con que le han robado su computador y le han robado su televisor. Su bienestar, ¡pum!, se derrumbó en 24 horas. Ese es el equivalente cuando nos golpeó la pandemia el 2020, ¡pum! Y luego la persona esta comienza a cachuelearse, a trabajar duro, a ahorrar un poco, ese es todo el año 2021, se compra su laptop. Y comienza ahí a mejorar sus ingresos porque ya puede hacer teletrabajo, sigue ahorrando y se compra su televisor. Y viene un amigo y le dice, oye Jorge, qué bien estás. Estás con computadora nueva y televisor nuevo. Y yo le voy a decir, no me felicites, porque lo único que he hecho es hasta ahora, ¿qué cosa? Recuperar lo que una vez tuve y lo perdí. No he mejorado en neto. ¿Me están entendiendo? No he mejorado en neto. Porque estoy teniendo la misma. ¿Me están entendiendo? Esa es prepandemia. Y en materia de empleo, no hemos siquiera recuperado el nivel prepandemia. A marzo del 2022. Según INEI. Por eso es que yo digo que en materia de empleo ha habido un crecimiento, pero que es débil e insuficiente. Y tercero, finalmente, ¿por qué digo el ingreso? También veamos al INEI, cifras oficiales. ¿Qué nos dice el ingreso de los trabajadores, de nosotros? ¿Qué nos dice? Y acá agarra el formal y el informal, a todos los agarra. Y les ha hecho un promedio. ¿Cómo nos ha ido en ingreso? Veamos. Le voy a dar las cifras exactas también.
¿Cuánto era el ingreso en la región a nivel Perú urbano? A nivel Perú urbano. Antes de la pandemia, prepandemia, promedio, el ingreso del trabajador urbano a nivel nacional, ahí están formales, informales, están todos. ¿Cuánto era el nivel de ingreso promedio mensual proveniente del trabajo? Formal e informal. Antes de la pandemia, 1.600. Según el INEI, era 1.606 soles. $1.606 promedio mensual a nivel Perú. Y ahora, ese es prepandemia. Y ahora, veamos. Según el INEI, ahora, entendiendo por ahora hasta marzo del 2022, era de 1.505 soles. O sea, ni siquiera hemos recuperado, en términos nominales, ni siquiera hemos recuperado el nivel prepandemia. Ha crecido el ingreso, porque estaba más bajo que 1.500. Ha crecido. Pero no hemos recuperado todavía el nivel prepandemia. Concluyendo entonces, reafirmo esto. Hemos tenido el segundo problema que está enfrentando este gobierno y como país también. Es un crecimiento débil, ya lo he demostrado, e insuficiente de la producción, ya lo demostré, empleo, ya lo demostré, e ingresos, ahí está. Este es el problema que el presidente Castillo tiene que enfrentar ya. 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 Y lo que a mí me preocupa es que yo no veo ningún plan sólido para remediar este problema ya. Al contrario, le han complicado la vida al Banco Central con los retiros de la CTS, AFP, pago de Fonavit. Claro, los fonavistas dicen, oye González, si quiero no sea malo, pues me han estado robando mi dinero. Yo sé que en materia del pago de Fonavit es justicia, pero todo tiene su momento de hacerlo, pues. Y segundo, por ejemplo, no veo yo nada que se haga para reducir la inestabilidad política, social e institucional. Para sorpresa mía, el mismo presidente ha vuelto con la cantaleta del referéndum para una asamblea constituyente. Ha vuelto con la cantaleta. Eso es veneno para la economía peruana. Y ha anunciado sorpresas para el 28 de julio, Dios mío. Yo tengo miedo de que vuelva a insistir con la vaina de la Asamblea Constituyente, porque ahí sí ahí va a terminar de... Ya mi predicción de 2 a 3 va a tener que recortarla, pues, ¿no? Porque ya de repente vamos a estar alrededor de 2, no más es que vuelva a insistir en su discurso del 28 de julio con la Asamblea Constituyente. Entonces, el gobierno del presidente Castillo, para resumir desde mi punto de vista, ha hecho muy poco, muy poco. Si a mí alguien me dijera, o alguna vez se me ha dicho, la prensa me ha preguntado, ¿qué es lo positivo? ¿Hay algo positivo en el gobierno del presidente Castillo? Sí, digo yo, hay una cosa. ¿Cuál es la vacunación? ¿Se acuerdan del ministro Ceballos que lo votó también? Con la vacunación. Llegó muy rápido, llegó con las vacunas adecuadas, Pfizer, Moderna, ¿se acuerdan? Y comenzó a primera dosis, segunda dosis, tercera dosis. Y dejó preparado para la cuarta dosis. Eso es algo que yo reconozco. Ahí lo hizo bien. Pero en todo lo demás, no lo ha hecho bien, desde mi punto de vista. Vamos a escucharlo el 28 de julio, ¿qué dice? Con esperanzas. Vamos a escuchar y a ver qué cosa dirá, para poder hacer un mejor análisis, ¿no? Acá me planto porque ya me está bombardeando de papeles para que corte de hace rato. Me decían, corta, corta.
Pero si quieren algunas preguntas, me las hacen y ahorita se las contesto. Por ejemplo, el dólar, ¿por qué está subiendo el dólar? ¿O por qué el dólar con el euro se han volteado? Porque siempre estaban así, ahora están así. Si quieren hacerme esas preguntas ahora en esta estación, lo contestamos. ¿Bien? Bueno, en principio agradecemos al economista Jorge González Izquierdo. Fuerte aplauso, por tan valiosa información brindada el día de hoy, la cual nos está ayudando a despejar muchas dudas. Antes de continuar con la ronda de preguntas que hacían mención, a nuestros socios que nos están acompañando actualmente desde la plataforma Zoom, les va a aparecer en la pantalla una breve encuesta. Por favor, complétenla con sinceridad, ya que los resultados nos ayudarán a brindar un mejor servicio, ¿no? Y al finalizar esta encuesta, presionar el botón enviar o send. Bueno, aquí también nuestros socios que están presentes, recordarles que tienen una encuesta dentro de su regalo de bienvenida, la cual será recogida antes de finalizar el bloque de preguntas y con las cuales realizaremos el sorteo de un kit Cooperativa Pacífico. Bueno, a continuación vamos a pasar a las preguntas. Hemos recibido más de 200 preguntas en los formularios de inscripción. Hemos seleccionado, muchas de ellas en verdad las habíamos seleccionado, pero dentro de la exposición se han podido responder. Hay algunas otras que quizás vamos a responder ahora y bueno, vamos a sumar a las preguntas que están haciendo tanto acá presencialmente como también las que estamos recopilando de ustedes, ¿no? Bueno, pasamos con la primera pregunta. Bueno, vamos con una pregunta de las que vinieron con la ficha de inscripción. ¿Es posible, nos preguntan, ¿es posible una crisis alimentaria en el Perú? Hoy no. Hoy no. No. Miren, depende cómo se define crisis alimentaria. El Perú importa tres alimentos importantes, ¿no? Ya les dije, trigo, maíz y aceite de soya. El trigo que te afecta a toda la industria de panadería, fideos. El maíz que te afecta, por ejemplo, la producción de pollos. Y la soya también te afecta a través de la torta de soya, la producción de pollos también. Eso importamos más fertilizantes. Pero todo el resto de los alimentos que comemos, lo hacemos dentro del Perú. Cosas distintas, por ejemplo, los países africanos. Ellos el grueso de sus alimentos que comen lo importan. Nosotros no. El grueso lo producimos acá. Entonces, si yo defino crisis alimentaria en el sentido que vamos a ir a un sitio y no hay nada para comprar, eso olvídense en el Perú, a menos pues que hay una guerra, una vaina de esa, ¿no? Pero no hay crisis alimentaria en ese sentido. De que uno vaya y digan, pucha, no hay pues nada que comer. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando ya a algunos países africanos hoy día? Algunos ya le están comenzando a pasar, ¿ah? No hay. Pero si defino crisis alimentaria como la consecuencia de que los precios han disparado en los alimentos y la gente compra menos o se va a sustituto, eso sí ya nos está pasando ya. Y nos va a seguir pasando. Yo calculo que la inflación, regreso a la normalidad, nos va a tomar mínimo hasta diciembre de este año. O sea, no estén pensando que ahorita ya se arreglan las cosas. Mínimo, nos va a ayudar ya que el precio del petróleo ha comenzado a bajar. Pero regresar a la normalidad mínimo diciembre, si no un poquito más, del año 2023. Entonces eso va a hacer que mucha gente se ajuste. Si antes se compraba pues 10 pancitos, ahora se va a comprar pues 6, ¿no? Entonces, si defino crisis alimentaria, sí, ya la estamos teniendo. Pero sin su definición estricta de que tipo África, que voy y no hay nada para comer, eso no. Porque el grueso de los alimentos los hacemos acá. Ahí sí nos afecta el precio de los fertilizantes, porque nos hace subir los costos, ¿no? Del transporte, de todo, de carga. Pero de que nos produzca, que yo vaya y vea que no hay papa, no hay camote, no es. Listo, gracias. Muy buena respuesta.
A ver, acá sigue una pregunta que creo que todos nos hacemos acá, o muchos de los socios, es, ¿cuál es su opinión? Dice, ¿ahorrar en soles o en dólares? A ahorrar, mira. Ahorrar. Eso va para mí, ¿ah? Eso va a depender de la estructura de su gasto futuro. Si todos mis gastos en los próximos 2, 3 años van a ser puros soles, ¿para qué me preocupo del dólar? Preocúpate de soles, que es tu moneda en la que vas a estar. Preocúpate que la inflación baje rápidamente y ahorra en una institución financiera que te dé pues 6, 7% de tasa de interés. Entonces no te preocupes del dólar. Pero si tú te estás pensando ir a salirte del Perú en los próximos 24 meses, entonces ahí preocúpate de ahorrar en dólares, pues es obvio. Por lo tanto, va a estar en función de tu estructura de gastos futuros, ¿no? Y en esa línea, bueno, de inversiones, hay una pregunta que dice, en su opinión, ¿sería mejor si ahorrásemos en bitcoins? Hoy no. No, 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 no se dejen engañar, por favor. Mira, hay 3 tipos de cryptocurrencies. 3 tipos. La criptomoneda, que se llama no estable. La criptomoneda estable y la criptocurrency emitida por un banco central. Hay 3 tipos de criptocurrency ahorita. No hay más. La no estable, ese es el Bitcoin. Y las populares son las no estables. ¿Por qué le llaman no estable? Porque no está su valor no está sujeto a nada. Está sujeto a creencia. Nomás. Es un poco como cómo funcionaba Clay. Se le llama, su funcionamiento se basa en un esquema Ponzi, un esquema de triángulo. Mientras haya más gente que entre invirtiendo fuerte, alcanza para pagar al resto. Pero el día que ya deje de entrar mucha gente que invierta fuerte, ahí se derrumba. ¿Por qué creen que hace poco se cayó como en 50% el valor del Bitcoin? Pues? ¿Por qué? Porque supieron que el Banco Central de Estados Unidos va a hacer lo que está haciendo acá el Banco Central del Perú, ya empezó a subir tasa de interés. Entonces ahorrar en productos, digamos, formales, ya es rentable. Entonces se salieron de los Bitcoin, pues. Y ¡pum! Se derrumbaron. Por eso se derrumbó. ¿Para qué se van a meter ahí? Los stable son aquellos que están ligados al dólar, al euro o a una canasta. Pero que tú ves que están ligados, tiene ancla. Entonces, si están pensando meterse al Bitcoin, porque, oye, me ha dado de ganar un montón hace poco, así decían con Clay. Es un esquema Ponzi, mientras los que entran alcanza para lo demás, pero el día que estos que entren bajen o inviertan menos, así que ¿para qué se van a meter a eso? No. Bueno, hay una pregunta que nos han pasado de los amigos que nos están siguiendo por el Zoom, por la plataforma. Dice, si la inflación disminuye a menos del 1%, ¿qué significaría? Ah, menos del 1%, ya me preocupo, pero al revés. Porque, mira, en economía hay gente que tiende a pensar, si la inflación es mala, la deflación es buena. Si subir los precios es malo, entonces que bajen los precios. Y si se hace negativo, más todavía, pero no. Suben los precios, la inflación es mala, la deflación también es mala. Oye, ¿por qué la deflación va a ser mala? Por varias razones, pero le voy a poner uno nomás. Supongamos que yo vengo acá a la Cooperativa Pacífico y me hago un crédito, hoy día, ¿no? Con mi salario de hoy día, la tasa de interés de hoy día, me presto 10.000 soles en Pacífico. Ya está. Entonces me dice, tus pagos van a ser mensuales así. Ya está. Firmo. Y comienzan a haber deflación, a bajar los precios, a bajar los precios, a bajar los precios. Entonces mi empresa me dice, oye, compadre, mira, estamos bajando los precios, te vamos a bajar el sueldo, pues.
y no te vas a perjudicar. Te bajo el sueldo, pero como los precios han bajado, te bajo el sueldo, tu capacidad de compra por ahí va a seguir. No te vas a perjudicar. Pero lo que no va a bajar es lo que Pacífico me está cobrando, pues me están entendiendo. Entonces, gano menos, pero voy a pagar en lo mismo. Y a mucha gente la comienzas a ahorcar. Así que cuidado, ¿eh? La deflación, y ese es hay varias razones más. La deflación es mala también. No es porque bajan los precios, bravo, no es así. No es así. Ok. Otra pregunta, esta sí es del público asistente. A las personas que retiran su CTS y AFP, ¿cuál sería su recomendación? 4 recomendaciones le doy. Bueno, la primera, la básica, es que no lo hagan, ¿no? Pero bueno, yo sé que ni caso me van a hacer, pues, les entra por acá, les sale por acá. Ya, si están tomando la decisión de hacerlo, le doy 4 recomendaciones. Primero, si no tienen necesidad de gastarlo, sáquenlo porque no le da confianza, le han agarrado cólera a la AFP, pues ya no, oye, los últimos 2 meses ha bajado pues mi fondo, ya está bien. Sácalo y colócalo pues en ahorros en otra institución financiera. ¿Ya? Conviertes ahorro en ahorro, de largo plazo a corto plazo, ya. A una tasa mayor, pues. No pasan de la de AFP a ahorro, no de la tasa. Podrías conseguir una interesante también ahora, de corto plazo estoy hablando, ¿eh? Por eso te digo, es ahorro de largo plazo que lo conviertes en corto plazo. Podrías conseguir tasas así, no es que la inflación está subiendo. Segundo, conviértelo en inversión. Haz un emprendimiento. Bueno, toda inversión tiene un riesgo, pues no hay nada seguro, ¿no? Claro. Conviértelo en inversión, ¿no? Puedes perder la plata, obviamente, pero puedo ganar también. Pues, ¿por qué voy a ser tan pesimista de decir que si hago la inversión de todas maneras lo voy a perder? Pues, tercero, si tienes deudas atrasadas, págalas. Cuarto, lo que sí no debes hacer es pegarte un viajecito a Aruba, Cancún, comprarme un Hugo Boss, ¿no? Unos zapatitos Bali. No, eso no lo hagas. Sobre todo para los jóvenes. Los jóvenes son terribles, agarran esa plata y se la desaparecen. Y ahí la economía sufre porque el ahorro se está convirtiendo en consumo. Entonces el ahorro nacional hace esto. Y por lo tanto la capacidad de invertir también baja. Así que mucho cuidado. A ver, bueno, el tiempo está pasando bastante rápido. Voy con ya la última pregunta porque de verdad no queremos abusar de acá, señor, por el tiempo que está con nosotros. Y bueno, y esta pregunta me pareció muy interesante. Dice, si usted fuera ministro de Economía del Perú en estos momentos, ¿cuáles serían las 3 disposiciones que haría en orden de prioridad? Bueno, no, pues primero es combatir la inflación, ¿no? Combatir la inflación. Pero va a ser duro. No es fácil, no es fácil. Y va a tener su efecto colateral, pero que va a estar compensado por los retiros, ¿no? Pero también los retiros te va a afectar la inflación también, ¿no? Primero, poner mi centro de atención en bajar la inflación. Segundo, reducir fuertemente, porque eliminar es una utopía. Reducir fuertemente la inestabilidad política, social e institucional. Eso es sin eso no vamos ni a la esquina. Y eso le corresponde, mientras la primera tarea le corresponde al BCR, y siempre pidiéndole al gobierno o al Congreso que no siga sacando medidas que le complique la vida al BCR en su combate a la inflación, como ya estamos viendo esto de los retiros, ¿no? El segundo objetivo es puro gobierno del presidente Castillo, también hay que meter ahí a la oposición, pues hay que ser, también está el otro lado, también tienen sus cositas, también tienen, bajar fuertemente la inestabilidad, la incertidumbre. Y tercero, tiene que haber una promoción fuerte de la inversión privada.
y de la inversión pública, porque miren, escúchenme, les voy a dar 2 datitos. Escuchen. Octubre del año pasado, noviembre, diciembre, enero de este año, febrero de este año, marzo de este año, 6 meses seguidos, la inversión pública hizo esto. 6 meses seguidos desde octubre. Inversión pública. En abril repuntó un poquito y la última cifra que me ha llegado de mayo ya volvió a bajar. O sea, la inversión pública está así. Y parte de ese comportamiento es el reflejo de la inestabilidad institucional. Entonces, lo tercero que yo haría es una promoción de la inversión privada y evitar que siga la inversión pública bajando, porque no puede ser, ¿no? Eso es y cuarto, yo haría un programa de obra de inversión pública fundamentalmente en infraestructura. Y entendiendo por infraestructura no solo la tradicional, que es hacer roads, que es hacer caminos, es hacer no solamente eso, sino yo le pondría mucho énfasis, ¿sabes a qué infraestructura? A la digital. Porque si no entramos de lleno a la era digital, no nos va a ir bien en el mundo. Las empresas tienen que aprovechar a la 4ª revolución industrial. Automatización de procesos, inteligencia artificial y robotización. Si las empresas peruanas, las instituciones, incluyendo al Estado, no hacen uso de estas 3 cosas de la 4ª revolución industrial, no va a ir mal. Pero para hacer uso, tiene que haber un environment que sea positivo, pues, y ese environment lo tiene que crear, en parte, inversión pública. Entonces yo sí haría como 4º punto un agresivo programa de inversión pública en infraestructura, incluyendo la digital. Eso es lo que haría en el corto plazo. Bueno, muchas gracias por resolver todas nuestras dudas. Me parece todo ha quedado muy claro, ¿no? La información me parece que es bastante valiosa, sobre todo el día de hoy con mucha incertidumbre. Bueno, un momentito antes de darle el agradecimiento final y la despedida, vamos a realizar un pequeño sorteo entre todos los socios presentes que han puesto su opinión en la encuesta, la cual, como saben, nos va a ayudar a mejorar. Ahí viene Talía con... Bueno, en esta ánfora hemos colocado las encuestas de todos. ¿Sí? ¿Qué cosa? Hola, ¿cómo yo, estás? perdón. Ya, no soy. Ya, por favor, Talía. Sí, sacamos una... Ya. A ver. Acá el ganador es Darwin Cornejo Silva. Darwin, adelante, por favor. Se ha hecho acreedor a un kit de la cooperativa, una mochila portalaptop. Y una fotito, por favor. Así. ¿Con el expositor? Ya. Por favor, para, Ya. para Facebook. Ahí está. Listo. ¿Está? Listo, Ya muchas está. gracias. Gracias. Felicitaciones. No, a usted. Y bueno, por último, queremos agradecer a nuestro especialista el día de hoy, economista Jorge González Izquierdo. Muchas gracias nuevamente por toda la información que nos ha transmitido el día de hoy, que nos va a permitir afrontar esta situación económica con mayores conocimientos. Bueno, le queremos hacer entrega del libro de los 50 años de la cooperativa. Mira, sí, ven. es un libro Gracias.
hecho con mucho cariño. Bueno, es de los 50 primeros años de la cooperativa, y este año en verdad estamos cumpliendo el 52, sino que la pandemia también hizo que retrasemos un poco el lanzamiento hasta este año, y le queremos hacer entrega. Ven para tomar. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, a todos los socios les agradecemos por su presencia el día de hoy, por respondernos las encuestas, y ya nos estaremos viendo en una próxima actividad, ojalá siga siendo todavía presencial. Y a los socios que están en el webinar también, en el Zoom, también les damos las gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias con todos. Entonces, a ver, para sacar. Ah, no, ya, gracias, gracias. Ya, gracias. Ah, pero ahí sí. Ah, no, pero la cámara.